En anteriores vídeos enseñé una PC económica para streamear y una PC económica con el nuevo Ryzen 3200G. Esta vez me gustaría enseñarte cómo escoger correctamente los componentes de tu PC gamer. ¿Te gusta la idea? Pues empecemos con el video. Debemos tener claro cuáles son los componentes de nuestra PC, para qué los usaremos y cuánto presupuesto tenemos. Empecemos por los componentes. Estos se dividen en 8 grupos. El procesador, la refrigeración, la tarjeta madre, la memoria RAM, la tarjeta gráfica, el almacenamiento, la fuente de poder y por último, el gabinete. Los procesadores son el cerebro de nuestra máquina, es la que ejecuta cada orden que enviamos. En la categoría del procesador nos encontraremos a dos marcas, Intel y AMD. Ambos tienen muy buenos procesadores, y es aquí donde inicia uno de los dilemas. Si buscas un procesador el cual te rinde excelente en videojuegos, la marca que buscas es Intel. Pero si buscas un procesador que sea bueno en videojuegos y tareas multinúcleo como lo son editar y renderizar videos, la marca AMD es la indicada. La marca Intel tiene varios procesadores, clasificados por subcategorías: Core i3, Core i5, Core i7 y Core i9. Por el otro lado, AMD tiene la misma clasificación. En esta encontraremos los Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y 9. Y al igual que el Intel, el Ryzen 3 es el de menor rendimiento y el Ryzen 9 el de mayor rendimiento. Si deseas jugar videojuegos no tan demandantes como el CSGO, LOL o juegos indie, lo mejor es que compres una APU de AMD. Existen diferentes tipos, como por ejemplo el Ryzen 3 2200G, o el 2400G, el 3200G y el 3400G, que son de última generación. Estos APU son procesadores que no requieren de una tarjeta gráfica, ya que estos tienen una gráfica decente. Si lo que quieres es jugar videojuegos a 1080p y 60 fps o 144 fps, te recomiendo ir buscando por los Core i5 o los Ryzen 5. Estos tienen una gran variedad de precios, así que escoge el que se ajuste a tu presupuesto. En lo personal, recomiendo actualmente el Core i5 9400F y el Ryzen 5 2600. Son categorizados como los mejores calidad-precio del mercado. Si lo que quieres es streamear, te recomiendo estos mismos para streamear a una calidad decente. O si ya quieres irte a lo mejor que puedas, los Core i7 y Core i9 y los Ryzen 7 y Ryzen 9 son los que buscas. Eso sí, nuevamente te recomiendo que busques de acuerdo a tu presupuesto, ya que estos contienen unos precios abismales. Continuamos con la refrigeración. En esta podemos hallar tres sencillas opciones: un disipador de aire, una refrigeración líquida o dejar el que trae el procesador y la gráfica. Si bien la mayoría de veces puede llegar a ser suficientes, hay otras ocasiones en las que jugando, editando o streameando se llegan a temperaturas muy altas, en las que definitivamente debemos poner una refrigeración mejor. Si solo juegas videojuegos desde casa, no es necesario que cambies de disipador, a menos de que vivas en una zona demasiado caliente. Ahí sí recomiendo que al menos cambies tu disipador por uno de aire un poco mejor. Pero si lo que quieres es hacer trabajos fuertes en tu PC, streamear, editar, diseño gráfico, lo que sea, sí recomiendo cambiar tu disipador. Si puedes por una refrigeración líquida de varios ventiladores, sería lo mejor, ya que esta bajará demasiado las temperaturas. La tarjeta madre es algo sencillo de entender, pero a la vez es un poco largo. Para empezar, las placas madre de AMD no son compatibles con Intel. En ambas hallaremos categorías, tamaños y precios. Por AMD encontramos las categorías A, B y X. Estarán viendo en pantalla cuáles son los tipos de placas que hay dependiendo de su categoría. La categoría A es la más barata y sencilla de todas. En esta no encontraremos mucha calidad de nuestros componentes. Seguimos con la categoría B. Esta es una categoría media tirando a alta. Es la más recomendada por su calidad-precio. Y la categoría X es la gama extrema en placas de AMD. Seguimos por el lado de Intel. Este tiene como categorías las H, B y Z. Sé que anteriormente dije que AMD e Intel no eran compatibles, pero ya les explico eso. Nuevamente estarán viendo en pantalla los tipos de placas por el lado de Intel. En la categoría H
encontramos las placas más baratas y que son de inicio, nuevamente con los peores componentes posibles. En la categoría B se encuentran las placas mejor calificadas por su precio-rendimiento. Lo que mencionaba hace un momento sobre que AMD e Intel no eran compatibles, pero tienen la misma categoría, es lo siguiente. AMD maneja la línea B350 o B450. En cambio, Intel maneja la línea B360 y la línea B365. Así que de hecho, no hay que preocuparnos. Y por último, la categoría Z es donde se encuentran las placas de gama extrema por parte de Intel. En estas encontraremos las mejores para overclockear, etc. En la memoria RAM tenemos gran variedad de marcas, cantidad de RAM y sus frecuencias. Lo mínimo que debemos de tener son 8 GB de RAM a 2400 MHz. Estas memorias son base. Tenemos la opción de poner una memoria RAM o varias. Nuevamente lo recomendable es que uses un combo de memorias RAM, como por ejemplo 2 memorias de 4 GB. Las pones en los slots de RAM adecuados y estás aprovechando el Dual Channel. Y este consiste en que teniendo 2 lugares en los cuales almacenar los archivos más recientes, se puede optimizar mucho mejor el rendimiento de tu PC. Si deseas streamear, 16 GB son necesarias, ya que con 8 te quedarás algo corto. Y si deseas trabajar con modelos 3D, etc., lo mejor es ir por 32 o 64 GB, depende de cuánto lo requieras. En cuanto a la frecuencia, esto es muy variado. Podrías irte por una frecuencia baja y conseguir una mayor cantidad de RAM, o equilibrar tu cantidad de RAM con una frecuencia muy alta. Yo lo que te recomiendo es ir por unas frecuencias de 3000 MHz o unos 2900 MHz, por este estilo de rangos. Aquí empieza un tema divertido. La tarjeta gráfica. Nuevamente tenemos 2 marcas para elegir. Esta vez es Nvidia y AMD. Nvidia también tiene categorías. Por el lado doméstico existen las GTX y las RTX. Las RTX tienen la característica de que pueden correr el modo Ray Tracing, del cual ya hablé en un video anterior. Si no sabes qué es, te invito a verlo. También explico un poco sobre Nvidia y su línea GTX. Ahora pasamos a la línea RTX, donde podemos encontrar a la RTX 2060, 2070, 2080 y 2080 Ti. Y ahora con la nueva salida de las nuevas RTX Super, se agregan a la lista, pero otras se van. Pero enseguida hablamos de eso. Esta segunda línea tiene algo especial, y es que estas tarjetas gráficas tienen un hardware más potente y especializado para ejecutar el modo Ray Tracing y DLSS, que serían básicamente una nueva manera de ver los videojuegos, con texturizados y brillos mucho más realistas que te inmersan en ese videojuego, aunque claramente el rendimiento bajaría por obtener más gráficas. En la GTX encontramos la 1050, la 1050 Ti, la 1060 de 3 GB, 1060 de 6 GB, 1070, 1070 Ti, 1080 y por último, pero menos importante, la 1080 Ti. Lo siento chicos, sé que ya se dieron cuenta, olvidé mencionar las nuevas tarjetas de video GTX 1650, 1660 y 1660 Ti. Demasiadas tarjetas gráficas, diría yo. Por el lado de AMD encontramos 2 ramas, la Radeon RX y la Radeon Vega. En las RX encontramos la Radeon RX 550, 560, 570, 580, 590, 5700 y 5700X. Y en las Vega encontraremos la Vega 7 y la Vega 56. Si jugamos a eSports o juegos no tan demandantes, no requerimos de una gráfica. Con el APU ya mencionado podremos jugarlo. Pero si realmente quieres jugar videojuegos a buenas tasas de FPS, a buena calidad y sobre todo barato, lo mejor es que te vayas por una RX 570. Están a muy buen precio y obtiene un mejor rendimiento que su competidora, la GTX 1050 Ti. Si lo que quieres es jugar a 1080p y una tasa de FPS alta, lo ideal es que te vayas por una RX 590 o por una GTX 1660 o 1660 Ti. Estas tarjetas gráficas son muy buenas por el precio que ofrecen. La decisión es tuya al decidir qué tarjeta usar, ya mirarás los precios o el rendimiento de estas. Si lo que quieres es streamear a una calidad decente y que tu videojuego no tenga caída de FPS, podrías ir nuevamente por estas ya mencionadas. Perfectamente podrías streamear con ellas sin problemas.
Pero si lo que quieres es jugar a videojuegos a calidades super altas y demasiado demandantes, lo adecuado será que te vayas por la línea RTX o por una GTX 1080 o 1080 Ti. Estas tarjetas darán un rendimiento asombroso y las RTX te permitirán hacer uso del sistema Ray Tracing. También podrías ir por una Radeon RX 5700 o 5700X, en vez de una 2060 Super o una 2070. En cuanto al almacenamiento, lo adecuado es que tengas como mínimo un disco de 500 GB. Puede ser un disco duro, un SSD o un NVMe, pero lo que realmente recomiendo es un SSD de 240 GB para guardar tu sistema operativo y tus videojuegos favoritos, y un disco duro de 1 TB para guardar los demás archivos. Si puedes comprar un NVMe, realmente sería muy bueno, ya que estos son muy rápidos, ya que están conectados al puerto PCI Express de la placa madre, lo que permite una leída y escritura de datos mucho más rápido. El problema es que son demasiado caros. Demasiado caros. La fuente de poder, el componente en el que no debemos economizar. Ahorrar en este componente puede llegar a salir más caro, ya que este, si no es una fuente muy buena, puede llegar a quemar nuestro hardware. Las marcas con mejor reputación en este tema son EVGA, Seasonic, Corsair, Thermaltake, Cooler Master, Roswell, en fin. Si deseas conocer la cantidad de watts que necesitas en tu fuente de poder, existen páginas web, las cuales si pones el hardware que usarás, esta te calcula el valor aproximado de cuánto voltaje usará en total tu equipo, y te recomienda una fuente de poder con cierto voltaje. Hay una gran característica de las fuentes de poder y es que pueden llegar a ser modulares, semimodulares o normales. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Bueno, que en la modular puedes escoger los cables que usarás en tu equipo, en la semimodular unos ciertos cables que puedes llegar a poner o quitar, y en la normal tendrás todos los cables quieras o no. El gabinete. Realmente no puedo aconsejar mucho sobre este. Obviamente debe de tener un buen flujo de aire, que permita que entre aire fresco al interior de tu PC, filtros antipolvo, o si no, tu PC se llenará de mucha porquería. Que permita una gran expansión y que sobre todo lo que acabo de mencionar, que te guste. Podría llegar a ser tu próximo gabinete para un próximo PC. Podría recomendarte el Cylon RGB de Aerocool, el Corsair Carbide, la Cooler Master Masterbots o el H510 de NZ Crystal. Son gabinetes muy baratos realmente. Como ya mencionamos en los pasos anteriores, primero debíamos conocer cuáles son los componentes de nuestra PC, para qué la usaremos y qué presupuesto tendremos. Si realmente la usaremos solo para jugar videojuegos realmente livianos o juegos indie que no requieren un gran hardware, podríamos irnos por la solución de la APU, realmente es algo muy barato. Pero si lo que queremos es jugar videojuegos medianamente demandantes como el Fortnite, Overwatch, etc., podríamos ir por un Core i3 de novena generación y una RX 570. Tanto el procesador como la gráfica están a muy bajo precio. Si ya lo que queremos es jugar a una gran tasa de FPS y una muy buena calidad, podríamos irnos ya mejorando un poco el procesador, quizá un Ryzen 5 y una RX 580 o quizá una GTX 1660. Ya que al igual que jugar a una alta tasa de FPS y muy buena calidad, esta PC también nos podría servir para streamear a calidades muy bajas y decentes. Pero si lo que queremos es jugar a una tasa de FPS increíble y con lo mejor posible, ya nos podríamos ir por la gama más alta de Intel, el Core i9 9900K, y podríamos acompañarlo de una RTX 2080 Ti. Debemos tener en claro nuestro presupuesto. Este nos dictará hasta qué punto podemos gastar. Recuerda que no todo el dinero debe ir solo al procesador y a la tarjeta gráfica. Sí, una gran parte, pero no todo, ya que debemos también invertir en una buena placa madre, una muy buena fuente de poder, una buena cantidad de RAM y sobre todo un espacio que sea apto para ti. Y bueno amigos, eso ha sido todo. Espero les haya gustado y hayan aprendido con este video. Si fue así, déjame tu like y suscríbete, así me apoyas mucho. Coméntame en la caja de comentarios qué te pareció este video, si estás de acuerdo o no. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.